Entrenado pa' manquear, penequear y perder con estilo y con clase. Patrocino tu carrera, de los más pendejos soy el comandante. Siempre me tiro a lo idiota, no veo ni a dónde caigo, me tiro al madrazo. Prefiero correr y salir vivo que regalar. Señores, este es el último capítulo de esta serie. Un final un poquito abrupto, lo tengo que decir, pero fuera de eso, tengo que decir, de verdad, amé esta serie como no tienen idea. Muchas gracias al autor por dejarme subirla. Gracias, hermano, si estás viendo este video, de verdad, mil gracias. Y por cierto, ya vi tu mensaje sobre el proponerme subir otro de tus fics, y claro que lo voy a hacer. En unos momentos, en cuanto se suba este video, te responderé. Y bueno, creo que sería todo, muchachos, y muchas gracias por apoyar este fic de principio a fin. Así que bueno, sin nada más que decir, disfruten de este último capítulo. Ah, por cierto, este fic creo que tiene un remake o algo así, no estoy muy seguro, pero igual si lo apoyo, lo voy a subir sin problema. Bueno, si el autor me lo permite. Pero bueno, sin más que decir, como siempre, los invito a seguirme en mi cuenta de X, antes Twitter, donde podrán interactuar conmigo, funarme con cariño o ver mis opiniones de distintos temas, aparte de ver los capítulos que tenga que censurar, recortar o que por alguna razón YouTube no me permita subirlos a su plataforma. También en mi perfil de TikTok, donde podrán encontrar la gran mayoría de los memes que subo al inicio de mis vídeos, además de conocer un poco más sobre las historias que subo y apoyar al canal. También pueden seguirme en mis páginas de Wacom y Discogs, para que puedan conocer un poco más sobre mí y mis gustos. Y ahora, sin más que decir, comencemos con el video de hoy. Esta historia fue escrita por Ultimate Assassin, @theassassinsoutlaw04. Les dejaré su perfil de Wattpad en la descripción, junto con la lista de reproducción de este y todos los fanfics del canal, además de mis redes sociales y la selección de soundtracks que utilicé en este video. Y bueno, solo quiero recordar que este fanfic no está escrito por mí. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más que decir, comenzamos con esta historia por el cual espero que no tenga contenido norteño, como la gran mayoría de fics de TLH. TLH, Assassin's Creed, completada. Capítulo 12, final. Por The Assassin's Outlaw 04. Ya me quedé sin ideas, así que escribiré un final. Los días pasaron, y la vida de Lynn comenzó a cambiar de formas que nunca imaginó. Convertirse en una assassin no solo había transformado su forma de ver el mundo, sino también su propósito en la vida. Después de completar las intensas pruebas y de haber demostrado habilidades sobresalientes en el entrenamiento, ahora se encontraba en un punto crucial de la misión que su hermano Lincoln había iniciado: el proyecto Lobo en el Corral. El plan de Lincoln era claro, y Lynn se había convertido en una pieza clave dentro de esa maquinaria secreta que operaba en las sombras. Desde el momento en que aceptó unirse a la causa, sabía que su papel sería el de una infiltrada, pero también entendía lo peligroso que sería todo esto. La información era el poder más valioso que los Assassins podrían obtener, y ella tenía la oportunidad de ser el conducto que llevaría esa información de las entrañas de Abstergo. Lincoln había organizado su participación de forma estratégica. Como estudiante universitaria, Lynn podía entrar a Abstergo de manera completamente legal y aparentemente inofensiva. Su universidad, patrocinada por la misma corporación, le abría puertas a un mundo donde su presencia pasaría desapercibida, al menos al principio. Sin embargo, detrás de esa fachada, estaba en constante contacto con los Assassins, recopilando toda la información que pudiera encontrar para ayudar a la causa. Lynn, pensando mientras camina por el campus, mi papel aquí no es solo estudiar, sino que tengo que ser una espía. No puedo dejar que me descubran. Cada paso tiene que ser calculado. Aunque las clases en la universidad eran lo que podría considerarse normales en comparación con la vida que había dejado atrás, Lynn no podía permitirse bajar la guardia. Abstergo no solo era una empresa, sino también una organización secreta que operaba en muchas más áreas de lo que la gente común podía imaginar. Desde la investigación de los recuerdos de los antepasados hasta la creación de nuevas tecnologías, la corpulencia de la compañía se extendía por todas partes, y Lynn debía ser cuidadosa con cada movimiento que hacía. Por las mañanas, Lynn se levantaba temprano, se preparaba con su uniforme universitario y salía a caminar hacia las instalaciones de Abstergo. La empresa estaba en el corazón de la ciudad, y como estudiante, Lynn tenía acceso a varias de sus instalaciones sin levantar sospechas. A menudo tomaba clases en uno de los edificios de la universidad que se encontraba muy cerca de las instalaciones de investigación de Abstergo.
Esto le facilitaba el acceso a sus objetivos sin que nadie la mirara dos veces. Lin, murmurando mientras ajusta su mochila, una más. Solo tengo que mantenerme en el radar. Cada día, antes de entrar a las instalaciones de Abstergo, Lin repasaba mentalmente lo que debía hacer. Su misión era sencilla pero peligrosa: recopilar información sobre los proyectos en los que Abstergo estaba involucrado, en particular aquellos que estaban directamente relacionados con las investigaciones sobre los asesinos. La compañía tenía acceso a antiguos recuerdos y tecnologías que podían hacer que el poder de los Assassins se viera incrementado, pero también tenía la capacidad de utilizar esos mismos avances en su contra. La primera vez que Lin cruzó el umbral de Abstergo fue como un shock para ella. Aunque la gente común solo veía a Abstergo como una empresa tecnológica avanzada, ella sabía que había mucho más en juego. A medida que se adentraba en el edificio, observaba con atención cada rincón. Los empleados iban y venían con su rutina diaria, pero Lin estaba alerta. Un movimiento en falso, una mirada demasiado prolongada, podría arruinarlo todo. En sus primeros días dentro, su función era simple: ser una estudiante normal que no destacara, alguien a quien los empleados de Abstergo pudieran ver sin sospechas. Estaba registrada como una pasante, realizando prácticas en el Departamento de Investigación sobre Memoria Histórica. Pero lo que nadie sabía es que cada segundo que pasaba dentro de Abstergo, Lin recopilaba datos, tomaba notas y se encargaba de mandar la información a los Assassins de forma secreta. Había logrado colocar una pequeña unidad de transmisión en su teléfono, que se conectaba directamente a la red de los Assassins. Cada vez que un archivo interesante era accesible, ella lo copiaba y lo enviaba al instante. En las primeras semanas, Lin aprendió rápidamente a adaptarse a la rutina de Abstergo. Observaba a sus colegas con atención y a menudo los escuchaba en sus conversaciones informales. La clave estaba en mantenerse en un perfil bajo mientras obtenía acceso a áreas restringidas y conocía las tecnologías más avanzadas que Abstergo tenía en desarrollo. Un día, mientras Lin recorría un pasillo aparentemente vacío, vio a un grupo de empleados en un laboratorio en una de las puertas. Con paso rápido y natural, pasó junto a ellos y miró de reojo a través de la ventana del laboratorio. Era un proyecto relacionado con una nueva forma de comunicación neuronal entre seres humanos, algo que podría cambiar la dinámica entre los asesinos y Abstergo si se usara correctamente. Lin tomó nota mental de lo que había visto. Lin, susurrando para sí misma, eso es interesante. Tengo que investigar más a fondo. A lo largo de su tiempo en Abstergo, Lin se dio cuenta de lo grande que era la organización y lo profunda que llegaba su influencia. En una ocasión, después de una reunión con su supervisor, Lin tuvo que salir rápidamente de una oficina en la que había encontrado información sobre una nueva tecnología relacionada con la sincronización de recuerdos. Abstergo estaba en proceso de desarrollar un nuevo dispositivo que podría acceder a los recuerdos de cualquier persona, incluso los de los asesinos. Lin, mirándose en el espejo del baño de Abstergo, si esto sale bien, tendremos una ventaja. Pero primero, tengo que obtener más detalles. Los días se convertían en semanas, y mientras más tiempo pasaba, Lin se sumergía más en la vida dentro de Abstergo. Tenía que interactuar con otros empleados, mantener sus apariencias como estudiante y pasante, y a la vez, recabar toda la información posible. Esto requería de un esfuerzo mental y físico constante. Las largas horas de trabajo en los laboratorios, las reuniones con otros pasantes y empleados, las constantes charlas de pasillo, todo era una especie de actuación que Lin debía mantener. A menudo, al llegar a su apartamento, estaba agotada. El estrés de tener que vivir una doble vida no era sencillo, pero la misión era clara y el objetivo, fundamental. Una noche, después de que Abstergo cerrara sus puertas, Lin se escapó a una de las ubicaciones secretas en las que el grupo de Assassins la esperaba. Era un lugar apartado, una bodega en las afueras de la ciudad, donde el grupo de Assassins se reunía. Al llegar, sus ojos se encontraron con los de Lincoln, quien esperaba pacientemente. Lincoln, con tono grave: ¿cómo te ha ido? Lin, sentándose: no lo sé. Cada vez es más difícil mantenerme en el radar. Hoy, estuve en una reunión sobre los avances en los sistemas de recuerdos. Creo que están desarrollando algo que podría ser peligroso para nosotros. Lincoln, asintiendo: sabíamos que iban a avanzar en esa área. ¿Te diste cuenta de algo más? Lin, pensativa: están experimentando con la sincronización entre recuerdos de personas vivas y muertos. Usan tecnología avanzada para extraer recuerdos sin afectar la mente del sujeto. Esto podría ser la clave para Abstergo. Lincoln frunció el ceño, preocupado por lo que Lin había dicho. Lincoln, con seriedad: eso podría cambiarlo todo.
Debemos estar preparados para lo peor. Lynn asentó con determinación. Sabía que el camino que había tomado ya no tenía vuelta atrás. Cada día que pasaba en Abstergo la acercaba más al corazón de la corporación, y más cerca de obtener la información necesaria para los Assassins. Lo que aún no sabía era lo que significaría para su futuro y cómo cambiaría su vida para siempre. Pero una cosa era clara. Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a los suyos, a su familia y a los ideales de los Assassins. El cielo estaba teñido por una mezcla de tonos cálidos y oscuros, mientras las luces de la ciudad parpadeaban bajo ellos, como pequeños puntos brillantes que parecían ofrecer un respiro en la oscuridad de la noche. En lo alto de uno de los edificios más altos de la ciudad, el viento soplaba fuerte, haciendo que las cortinas del cielo nocturno se agitaran con la misma fuerza con la que los pensamientos y sentimientos de Lincoln recorrían su mente. Desde el momento en que Lynn se había unido a los Assassins, Lincoln había observado cómo su hermana había crecido y cambiado. No solo en habilidad, sino también en carácter. Ya no era solo la joven deportista que se unió a su causa por un impulso. Lynn ahora era una assassin formada, alguien que había enfrentado desafíos que la mayoría de los iniciados no habrían superado. Había demostrado su capacidad para adaptarse, para aprender y para luchar. Pero más importante aún, había demostrado que podía proteger a los que amaba, algo que Lincoln no había dejado de pensar desde el momento en que comenzó el proyecto. Al principio, había sido difícil. Lincoln había visto a Lynn como su hermana, alguien con quien había compartido tantas experiencias y quien, incluso en los peores momentos, había sido su compañera. Pero a medida que el tiempo pasaba, Lincoln comenzó a ver algo más en ella. Algo más profundo, algo que no podía ignorar. Mientras Lynn demostraba su destreza en cada misión, su valentía y su resiliencia, Lincoln comenzó a darse cuenta de que sus sentimientos por ella ya no eran los mismos. Ya no la veía solo como su hermana, sino como una mujer que había ganado su respeto y, de alguna manera, su corazón. Lo que antes era un amor protector y fraternal, se había transformado en algo más fuerte, más significativo, y al mismo tiempo, aterrador. Porque Lincoln sabía lo que eso significaba. Sabía que, en este mundo peligroso, cualquier cosa podría suceder. Los Assassins vivían en una constante lucha, y no era seguro ni para ellos, ni para nadie que estuviera cerca de ellos. A medida que la misión en la que Lynn se encontraba se acercaba a su fin, Lincoln no podía evitar sentirse más vulnerable. Sabía que el peso de todo lo que habían vivido juntos había dejado huella en él, en su vida, en sus decisiones. Lynn estaba completamente capacitada para manejar cualquier situación, pero una parte de él, esa parte más profunda y oculta, no podía dejar de preocuparse por ella. No solo como su hermana, sino como algo más, algo que ya no podía ignorar. Esa noche, la ciudad parecía tranquila, pero Lincoln sabía que la calma era solo una ilusión antes de la tormenta. Había algo en el aire, algo que le decía que esta misión sería diferente, que cambiaría todo. Había hecho planes para esa noche, algo que había estado considerando durante días, tal vez semanas. Sabía que, si algo salía mal, esta podría ser la última vez que tendría la oportunidad de decir lo que pensaba. Al llegar al edificio donde la misión estaba a punto de comenzar, Lincoln se reunió con Lynn, que estaba en la cima, preparada para dar el siguiente paso en su vida como assassin. Él la observó desde lejos, viendo cómo se preparaba con la misma determinación que siempre había tenido, con esa fuerza interna que la hacía sobresalir. Era impresionante, pero también un recordatorio de lo que estaba a punto de perder si no tomaba esta oportunidad. Cuando Lynn se volteó hacia él, sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada que Lincoln nunca había visto antes. Era como si, por un momento, todo el mundo desapareciera. La ciudad, el viento, las luces, todo se desvaneció y solo quedaron ellos dos. Ambos sabían lo que estaba por suceder, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Lincoln. Suavemente, acercándose. Lynn, ¿cómo te sientes? Lynn. Con una sonrisa ligera, pero pensativa, listo para lo que venga. Ya sabes que siempre estoy lista. ¿Y tú? Lincoln. Mirándola profundamente, siempre he estado listo. Pero hay algo que necesito decirte. Algo que no puedo dejar pasar. Lynn frunció el ceño ligeramente, sorprendida por la seriedad en su tono, pero a la vez sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Lynn. Con una mirada curiosa, ¿qué sucede, Lincoln? Lincoln dio un paso más hacia ella, su respiración más profunda ahora. El viento no parecía importarle, su mente solo estaba en el momento presente, en lo que necesitaba hacer. En lo que necesitaba decir. Lincoln. Con una mirada intensa, he estado pensando en esto durante mucho tiempo, Lynn.
En lo que hemos vivido juntos, en todo lo que hemos pasado, y en todo lo que nos ha traído hasta aquí. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. No puedo seguir viéndote solo como mi hermana, no cuando siento algo más. Eres mucho más que eso para mí, Lynn. Lynn. Sorprendida, pero aún con una sonrisa, Lincoln, yo, no estoy segura de entender a dónde quieres llegar. Lincoln se acercó aún más, su tono se volvió más suave, pero igualmente firme. Tomó las manos de Lynn entre las suyas, con una mezcla de emoción y vulnerabilidad en sus ojos. Lincoln, mirándola a los ojos, quiero que seas más que mi hermana, Lynn. Quiero que seas mi compañera, mi pareja, en todo. No solo aquí, en este mundo lleno de sombras y oscuridad, sino en todo lo que venga. Porque, aunque el futuro sea incierto, sé que lo que siento por ti no lo es. Lynn. En silencio por un momento, procesando sus palabras, Lincoln, ¿realmente estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Lincoln. Afirmando, con una leve sonrisa, sí. Quiero estar contigo. No importa lo que pase. Si algún día tengo que irme, quiero que sepas que siempre estaré contigo, que te cuidaré, aunque no esté físicamente aquí. Y sé que, si yo llego a faltar, serás capaz de cuidar de Altair. Ya no eres solo mi hermana, Lynn. Eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. El aire pareció detenerse, y el silencio se hizo pesado entre ellos. Lynn lo miró a los ojos, sintiendo cada palabra que había salido de su boca. No era una declaración cualquiera. Era un compromiso profundo, algo que superaba las palabras. Lynn, con una sonrisa tímida, pero sincera, Lincoln, yo también te quiero. Desde que comenzamos, he estado tan enfocada en nuestras misiones, en todo lo que hemos hecho, que nunca me di cuenta de lo que realmente significaba. Pero ahora, escuchándote, entiendo lo que sientes. Y yo también te quiero, más de lo que puedes imaginar. No puedo prometerte que siempre será fácil, pero sí puedo prometerte que estaré a tu lado, pase lo que pase. Lincoln. Con una sonrisa genuina, sintiendo el alivio al escuchar sus palabras, entonces, ¿quieres estar conmigo, Lynn? No solo como una hermana, sino como mi pareja, en todo lo que venga. Lynn, mirándolo fijamente, sí. Sí quiero. No importa el peligro, no importa lo que el futuro nos depare. Lo que tenemos ahora es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Con una sonrisa que se extendió por su rostro, Lincoln la abrazó con fuerza, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándolos a ellos dos solos en ese momento. Sabían que no podía durar para siempre, que siempre habría riesgos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que algo había cambiado. No solo era una misión más, no solo era otro objetivo. Ahora, en ese mismo techo, con la ciudad como testigo, Lincoln y Lynn no eran solo hermano y hermana. Eran algo más, algo que se habían prometido el uno al otro. Un futuro juntos, en un mundo lleno de caos y sombras, pero con la certeza de que se cuidarían mutuamente hasta el final. Lincoln. Susurrando, no te dejaré ir, Lynn. No importa lo que pase, Lynn. Tomando su mano, y yo a ti. Siempre. La mañana era cálida y tranquila, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, llenando de luz y esperanza la ciudad que seguía despierta, con su incesante ritmo de vida. En el pequeño apartamento que compartían Lincoln, Lynn y Altair, el ambiente estaba impregnado de una paz que se había ido construyendo a lo largo de los días. Altair, el pequeño que había conocido más dolor y pérdida de lo que un niño debería experimentar, había encontrado algo que siempre había deseado. Un hogar, una familia que lo cuidaba y lo quería, y a pesar de los sacrificios y desafíos que enfrentaban, ahora todo parecía estar tomando su lugar en el mundo. La noticia que estaban a punto de dar a Altair era algo que había esperado en silencio por mucho tiempo. Aunque su vida había sido una mezcla de momentos de incertidumbre y temor, nunca perdió la esperanza de que algún día, él también encontraría el lugar al que pertenecía, la figura materna que tanto anhelaba. Había sido criado por Lincoln, su figura paterna y protector, quien siempre lo había cuidado con amor y dedicación. Sin embargo, el vacío de la figura materna había sido algo que Altair sentía profundamente, un espacio que solo podía llenarse con la presencia de alguien que lo quisiera y cuidara de la misma forma que Lincoln lo había hecho. A medida que los días pasaban, la relación entre Lincoln y Lynn había evolucionado, no solo como compañeros de lucha, sino como algo más profundo, más significativo. El amor que había surgido entre ellos no solo había fortalecido su vínculo, sino que también había creado un nuevo lazo que comenzaba a formarse con Altair. Lincoln, en su rol de protector, había sido cauteloso en cuanto a cómo presentarles a Lynn como una figura materna para el niño, pero sabía que era algo que debía hacerse.
No podía seguir ocultando lo que había comenzado a florecer entre ellos. En ese mismo apartamento, mientras Lin preparaba el desayuno, Altair jugaba con sus juguetes en el salón, ajeno a todo lo que estaba a punto de suceder. Lincoln estaba sentado en el borde de la mesa, mirando con una mezcla de cariño y preocupación a su hijo adoptivo. Sabía que esta conversación cambiaría las cosas para siempre. Lin, por su parte, estaba organizando algunos papeles en la mesa, pero no podía dejar de mirar a Lincoln, sintiendo como la ansiedad comenzaba a crecer en su pecho. Todo lo que había experimentado junto a él, la misión que habían vivido, la conexión que se había forjado entre ellos, la habían llevado hasta este momento, uno que, aunque esperado, seguía siendo importante. Lincoln. Con una mirada suave, Lin, ¿crees que es el momento? Lin. Deteniéndose, pensativa, creo que sí. Altair necesita saberlo. Ya no podemos seguir ocultando lo que estamos construyendo entre nosotros, Lincoln. Lincoln. Asintiendo, con una ligera sonrisa, tienes razón. Es hora de que lo sepa, de que vea lo que realmente somos ahora. Ambos se miraron por un momento, como si pudieran leer los pensamientos del otro sin necesidad de palabras. El silencio que los rodeaba era pesado, pero lleno de comprensión. Sabían que este paso no solo implicaba un cambio en la relación con Altair, sino también en la forma en que la familia que habían formado juntos se redefiniría. Si bien la idea de ser una familia completa había estado presente en sus corazones, ahora iba a hacerse realidad. Lincoln se levantó lentamente y fue hasta donde Altair estaba jugando. Lo observó por unos momentos en silencio, viendo la manera en que el niño se concentraba en su juego. El pequeño había crecido mucho desde que llegó a su vida. Se había convertido en un niño lleno de energía, que aunque a veces seguía buscando respuestas a los vacíos de su vida, también mostraba una felicidad genuina cada vez que se sentía amado y cuidado. Lincoln se agachó a su lado y lo miró con ternura. Lincoln. Sonriendo, Altair, ¿puedes venir aquí un momento, hijo? Altair levantó la vista y vio a su padre. No pudo evitar sonreír al ver su rostro, que siempre mostraba una mezcla de amor y calma. Altair dejó sus juguetes a un lado y corrió hacia Lincoln, abrazándolo con fuerza. Altair. Feliz papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan serio? Lincoln lo miró y, con un leve suspiro, acarició su cabeza, un gesto que siempre le había dado consuelo al pequeño. Sabía que era el momento de hablar. Lincoln. Serio, pero amable, hay algo importante que necesitamos decirte, Altair. Algo que va a cambiar nuestras vidas, a partir de hoy. Altair frunció el ceño, sintiendo un cambio en el tono de la voz de Lincoln. Algo en su interior le decía que lo que estaba por venir era muy importante. Miró a Lin, que ahora se acercaba a ellos, y vio que también tenía una expresión cálida pero seria. Altair. ¿Confuso de qué se trata, papá? Lincoln se levantó del suelo y tomó la mano de Lin, mirándola con una expresión que transmitía amor y seguridad. Lin sonrió suavemente y se agachó a la altura de Altair para mirarlo directamente a los ojos. El pequeño la observó con curiosidad. Lin. Con suavidad, Altair, quiero que sepas algo muy importante. Lincoln y yo, hemos hablado mucho sobre el futuro. Y lo que quiero decirte, es que, yo seré tu mamá. Altair la miró, primero con sorpresa y luego con un brillo de esperanza en los ojos. La idea de tener una madre, la figura que había faltado en su vida durante tanto tiempo, era algo que siempre había soñado. Sin embargo, la sorpresa inicial fue seguida de una gran sonrisa que apareció en su rostro como un rayo de luz. Sus ojos brillaron con emoción, como si finalmente las piezas del rompecabezas de su vida encajaran. Altair. Con una sonrisa enorme de verdad. Serás mi mamá. Lin asintió con una expresión cálida y tierna. Lin. Sonriendo, sí, Altair. Seré tu mamá, siempre. Altair se lanzó hacia Lin, abrazándola con fuerza. No era un abrazo de miedo o incertidumbre, sino uno lleno de amor y gratitud, como si finalmente pudiera respirar tranquilo. Su corazón latía más rápido, pero esta vez por una razón diferente. Ahora tenía una familia completa, algo que había deseado desde el momento en que perdió a su madre. La sensación de seguridad y amor era palpable en su pequeño cuerpo. Altair. Emocionado. Gracias, mamá. Gracias, papá. Nunca pensé que esto sería posible. Lincoln los miró desde un costado, con los ojos llenos de emoción. Su corazón latía con fuerza, pero de una manera diferente, llena de felicidad por su hijo y por todo lo que finalmente habían logrado juntos.
No podía dejar de sonreír al ver la conexión que ya existía entre Lin y Altair, como si el destino los hubiera reunido de alguna manera, como si todo hubiera tenido un propósito. Lincoln, con una sonrisa tranquila, sabes que siempre te vamos a cuidar, Altair. Siempre estaremos juntos. El pequeño Altair levantó la cabeza y miró a sus padres con una expresión llena de gratitud y emoción. Aunque sus palabras no eran suficientes para expresar todo lo que sentía, su rostro decía todo lo que necesitaba decir. Ahora sabía que tenía una familia que lo amaba, que estaba dispuesta a cuidarlo sin importar lo que sucediera en el futuro. El vacío que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la calidez de la presencia de su madre y su padre. Altair, sonriendo, con una voz llena de felicidad, no sé qué haría sin ustedes. Gracias, mamá. Gracias, papá. Y en ese momento, con el sol brillando sobre ellos, Altair, Lincoln y Lin sabían que, a partir de ese día, no solo estaban formando una familia, sino también un futuro juntos, lleno de amor y esperanza. Un futuro que ya no era incierto, sino un futuro que construían con cada paso, con cada sonrisa, con cada abrazo. Y juntos, como familia, estaban listos para enfrentar todo lo que el destino les tenía preparado. Han pasado ya 2 años desde que Lincoln y Lin comenzaron a tomar un control más firme sobre los territorios disputados por los Assassins y los Templarios. La lucha por el control de los fragmentos del Edén no solo había sido ardua, sino también extremadamente peligrosa. Cada día era un enfrentamiento constante, pero la determinación de ambos no solo los había llevado a asegurar más terreno, sino que también les había permitido desbaratar las estrategias de los Templarios, quienes, a pesar de ser una organización vastamente poderosa, comenzaban a perder terreno. Era un día nublado, un cielo gris cubría el horizonte, pero dentro de los cuarteles de los Assassins, el ambiente era de concentración absoluta. Los susurros del viento chocando contra las ventanas no podían compararse con el bullicio que había en las salas principales del cuartel. Los mapas cubrían las mesas, los informes sobre las misiones y los fragmentos del Edén se apilaban en los escritorios, y la pantalla que mostraba las últimas localizaciones de los fragmentos parpadeaba con un brillo siniestro. Lincoln y Lin se encontraban en la sala principal, revisando los últimos avances de la misión, con la mente puesta en la siguiente etapa de su guerra contra los Templarios. Ambos sabían que, aunque la batalla parecía estar avanzando a su favor, aún quedaba mucho por hacer. Los Templarios, aunque con sus bases fracturadas, seguían siendo una amenaza formidable, más por la habilidad que poseían para esconderse en las sombras, que por la fuerza directa que podían desplegar. Lin, sentada frente a la mesa, estaba con el rostro serio mientras observaba la pantalla que mostraba los fragmentos dispersos del Edén en diferentes partes del mundo. Aunque había dominado las técnicas de sigilo y combate con los Assassins, también había aprendido a leer las señales del enemigo, a entender sus movimientos y las pequeñas pistas que dejaban atrás. Sabía que, en el fondo, no importaba cuán grande fuera su avance. Los Templarios siempre estarían allí, buscando cómo recuperar lo que perdían, cómo hacer que sus manipulaciones y su control volvieran a ser una amenaza. Lin, mirando el mapa, aquí hay algo extraño. Un fragmento del Edén está mucho más cerca de lo que pensábamos. El informe dice que se encuentra en una instalación cercana, pero la información es confusa. Tal vez los Templarios están preparándose para un movimiento grande. Lincoln, pensativo, no lo dudo. Siempre han jugado sucio. Pero no podemos permitir que sigan avanzando. Ya hemos perdido demasiado tiempo con sus manipulaciones. Lin, sonriendo ligeramente, sabes que nunca hemos sido los más lentos en esto. Lincoln, con una sonrisa suave, no, lo somos, pero también somos los más efectivos. Pausa, a diferencia de los Templarios, nosotros no buscamos dominar el mundo, solo mantener el equilibrio. Y mientras los fragmentos del Edén estén dispersos, ellos seguirán buscando controlarlos. No podemos permitir que eso suceda. Lin asintió con la cabeza. A pesar de su carácter impulsivo y su deseo de luchar, había aprendido a ser más calculadora en estos 2 años. El caos de la guerra entre los Assassins y los Templarios era tan grande que en ocasiones se olvidaban del verdadero objetivo, el equilibrio entre la libertad humana y el control. Los Templarios deseaban el poder absoluto, y los Assassins querían liberarlo para evitar que alguien pudiera corromperse con ese poder. Era una lucha filosófica, casi tan antigua como las primeras batallas entre los dos grupos. Mientras tanto, Altair, ahora más grande y consciente de su entorno, había comenzado a entrenar bajo la tutela de Lincoln y Lin. Si bien Lincoln había sido su protector, ahora veía a Lin también como una figura importante en su vida.
Ella no solo lo cuidaba, sino que también le enseñaba lo que significaba ser parte de algo más grande. Altair, por su parte, ya tenía una mente aguda para los detalles, y su entrenamiento en combate y sigilo había avanzado de manera impresionante. Aunque a veces se sentía sobrecogido por la magnitud de lo que estaba sucediendo a su alrededor, el amor y el compromiso de su familia lo mantenían firme. Mientras Lin y Lincoln discutían los últimos movimientos de los templarios, el equipo de Assassins bajo su mando había comenzado a infiltrarse en diferentes áreas estratégicas del mundo, eliminando bases clave de los templarios y tomando fragmentos del Edén. Cada pieza que caía en sus manos representaba un avance, pero también aumentaba la tensión. Cada fragmento adquirido era una victoria, pero los templarios no dejaban de luchar. Uno de los fragmentos más recientes que habían descubierto había sido encontrado en una vieja instalación subterránea cerca de las costas de Europa. Había sido custodiado por una élite de templarios, un pequeño grupo de fanáticos que defendían con fiereza lo que consideraban su última esperanza para restaurar el orden. La lucha había sido feroz, pero los Assassins, con su agilidad y precisión, habían logrado recuperar el fragmento y destruir la base. A pesar de la victoria, el proceso había sido largo y costoso, y sabían que no tardaría mucho antes de que los templarios se reagruparan. En una de las misiones más recientes, Lin y Lincoln, como un equipo perfectamente sincronizado, habían tomado un control significativo de una de las instalaciones principales de Abstergo, donde se creía que uno de los fragmentos más poderosos del Edén se encontraba almacenado. Habían logrado infiltrarse sin ser detectados, usando sus habilidades para evadir a los guardias y desactivar las trampas sin hacer ruido. A pesar de los esfuerzos por parte de los templarios para contenerlos, su equipo había logrado robar el fragmento y destruir los datos almacenados que podrían haberles dado ventaja en la guerra. Lin, con determinación, no podemos dejar que esto se quede aquí. Sabemos que Abstergo está en ruinas, pero los templarios seguirán luchando hasta el final. Lincoln, con voz grave, lo sé, pero cada fragmento que tomamos, cada avance que logramos, debilita más sus posiciones. No podemos perder el enfoque. Lin, mirando las pantallas con una sonrisa confiada, al menos ahora tienen menos lugares para esconderse. El avance de los Assassins había sido tan rápido que los templarios comenzaron a ver cómo su infraestructura se desmoronaba. Los edificios de Abstergo, que alguna vez fueron símbolos de poder, se habían convertido en ruinas, con algunas instalaciones explotando y otras siendo tomadas por los Assassins. Los templarios parecían estar desesperados, incluso intentando usar sus propios fragmentos del Edén para aumentar su poder, pero la interferencia de los Assassins en cada uno de sus movimientos había sido decisiva. La guerra había alcanzado un punto crítico. Lincoln y Lin sabían que, aunque habían tomado más terreno que nunca, aún quedaba mucho por hacer. Los templarios, aunque debilitados, no cesarían en su lucha. Y por más fragmentos del Edén que consiguieran, la amenaza de los templarios seguía presente, esperando la oportunidad de retomar lo que habían perdido. A medida que el paso de los años avanzaba, los Assassins se iban convirtiendo en una fuerza aún más formidable. Los fragmentos del Edén, aunque dispersos, comenzaban a ser acumulados, y con ellos, una nueva era para los Assassins estaban naciendo. Lincoln y Lin, ahora más unidos que nunca, sabían que la guerra no terminaría pronto, pero estaban decididos a llevarla hasta el final. Había algo más grande en juego que la lucha por el poder, algo que trascendía las batallas. El futuro de la humanidad y el equilibrio entre el libre albedrío y el control. Los Assassins no solo luchaban por ellos mismos, sino por todo el mundo. La luz del sol apenas se asomaba por el horizonte, mientras los miembros de la familia Loud, junto con los Assassins, se preparaban para una misión crítica en una de las últimas bases de Abstergo. La guerra con los templarios había llegado a su punto más crítico, y cada acción ahora tenía un peso que podría cambiar el curso de la lucha. Lincoln y Lin estaban en lo más alto de su preparación y poder, pero ahora no estaban solos en la misión. Sus hijos, que habían heredado el don de los Assassins, estaban a su lado, listos para luchar en la que probablemente sería una de las batallas más duras que habrían enfrentado. Altair, a sus 15 años, ya no era el niño inocente que había sido en sus primeros días. Había pasado años entrenando bajo la tutela de sus padres, y su habilidad con las técnicas de los Assassins, junto con su aguda mente estratégica, lo habían convertido en un miembro vital del equipo. Su agilidad, astucia y rapidez para moverse entre las sombras lo hacían casi invisible. Sabía cómo atacar y cuándo retirarse.
Su conexión con la hermandad de los Assassins era profunda, y entendía que cada misión no solo era una cuestión de destreza, sino de integridad. Lucky y Lin III, ambas de 13 años, también se habían convertido en guerreras formidables. Aunque sus personalidades eran distintas, compartían una fortaleza que era más allá de su edad. Lucky, al igual que su madre, tenía una feroz determinación. Era una combatiente experta, rápida y capaz de esquivar y derribar a sus enemigos con precisión mortal. Su habilidad para leer las situaciones y adaptarse rápidamente era impresionante. Lin III, por otro lado, había heredado el temperamento competitivo de su madre, pero su agilidad y reflejos estaban a la par de los mejores asesinos de la hermandad. A menudo, Lin III combinaba su destreza física con su aguda inteligencia, enfrentándose a cualquier desafío con una mente lógica y estratégica. Leo, el más joven de los cuatro, tenía solo 11 años, pero su habilidad para adaptarse al mundo de los Assassins había sido sorprendente. Su energía y pasión eran desbordantes, y su voluntad de aprender no tenía límites. A pesar de su corta edad, Leo había demostrado ser un luchador excepcional. Su hoja oculta, modificada para ser más larga y con la capacidad de dispararse y regresar a su brazo, lo convertía en un oponente mortal. La tecnología que sus padres habían desarrollado para adaptarse a sus habilidades era avanzada, y Leo había aprendido a dominarla con rapidez. Aunque era joven, la precisión y rapidez con las que usaba su hoja lo ponían a la altura de un veterano assassin. La base de Abstergo ante ellos era imponente. Una fortaleza llena de soldados y trampas, protegida por un ejército de templarios que no escatimarían esfuerzos para defenderla. Sin embargo, el equipo estaba más preparado que nunca. Habían entrenado y luchado juntos durante años, y sabían que, para acabar con los templarios de una vez por todas, esta misión debía ser un éxito. Lincoln, con voz grave, mirando a su familia, hoy no solo luchamos por nosotros. Luchamos por un futuro donde la libertad prevalezca. Todos tenemos nuestras razones para estar aquí, pero debemos trabajar juntos como una familia. Lin, asintiendo, su mirada llena de determinación, la hermandad es nuestra fuerza. Y no vamos a fallar. Altair, con una sonrisa confiada, revisando sus cuchillos ocultos, no estamos solos. Si logramos esto, todo habrá valido la pena. Lucky, con una mirada desafiante, apuntando hacia la base, ¿vamos a dejar que estos templarios sigan controlando el mundo? Nunca. Lin III, tomando su cuchillo y ajustándose la capucha, vamos a acabar con ellos. A lo grande. Leo, sosteniendo su hoja oculta modificada, con una chispa de emoción, es hora de poner a estos tipos en su lugar. El equipo comenzó a avanzar sigilosamente hacia la base, moviéndose como sombras entre las ruinas de la ciudad. Los templarios, como siempre, no habían detectado su presencia. La familia Loud y los Assassins habían perfeccionado el arte del sigilo hasta tal punto que incluso los guardias más experimentados pasaban por alto su presencia. La primera línea de defensa de la base estaba formada por un batallón de soldados templarios bien entrenados. Sin embargo, la rapidez y agilidad de los Assassins les permitió superar esta barrera sin dificultad. Altair, moviéndose con una gracia impresionante, derribó a los primeros dos guardias con sus cuchillos ocultos antes de que pudieran siquiera emitir un sonido. Lucky, siguiendo su ejemplo, usó un salto acrobático para embestir a otro enemigo, tumbándolo al suelo con una patada precisa en el abdomen. Lin III no se quedó atrás, utilizando su rapidez y destreza para neutralizar a un grupo de templarios que habían estado patrullando una entrada lateral. Con movimientos fluidos, eliminó a 3 de ellos en cuestión de segundos, moviéndose como un fantasma en la oscuridad. Leo, el más joven pero igualmente eficaz, corrió por el pasillo, usando su hoja oculta extendida para acabar con 2 templarios que se encontraban en su camino. Con la habilidad que había aprendido de su madre y su padre, disparó las hojas ocultas con gran precisión, derribando a sus enemigos y recuperando rápidamente sus armas. Su pequeño tamaño y velocidad lo hacían casi imposible de detectar para los templarios, y sus ataques siempre eran rápidos y letales. Lincoln y Lin, en conjunto, lideraban la operación, cubriendo a sus hijos mientras avanzaban hacia el núcleo de la base. Cada movimiento estaba perfectamente coordinado, como si todos estuvieran conectados por una misma corriente. Lincoln, con su experiencia y conocimientos, guiaba a todos con un enfoque estratégico, mientras que Lin, con su energía imparable, actuaba como una fuerza de choque, eliminando cualquier obstáculo en su camino. La batalla dentro de la base se intensificó a medida que avanzaban, pero la familia Loud y los Assassins mantenían su ventaja.
Cada vez que un enemigo caía, otro tomaba su lugar, pero ninguno de los templarios podía igualar la destreza y la agilidad de los assassins. La familia no solo luchaba por su supervivencia, sino también por la justicia. Cada golpe y cada eliminación de un enemigo representaba un paso más hacia la victoria. Finalmente, llegaron al corazón de la base, donde los fragmentos del Edén estaban almacenados. La sala estaba protegida por un grupo de élite de templarios, quienes intentaron hacer frente a los assassins. La pelea fue feroz, pero con el trabajo en equipo y la habilidad de cada uno de los miembros, el grupo logró derribar a los templarios. Altair y Lucky eliminaron a los primeros 3, mientras que Lynn III se encargaba de los siguientes 2 con una rápida combinación de técnicas de lucha y sigilo. Leo, con su hoja oculta, disparó un par de veces, derribando a 2 de los soldados en un abrir y cerrar de ojos. Con la sala asegurada, Lincoln y Lynn se acercaron a los fragmentos del Edén, pero sabían que aún no podían relajarse. La batalla podría haber terminado, pero la guerra estaba lejos de concluir. Lincoln, mirando a su familia, con orgullo en su voz, lo hemos logrado. Cada uno de ustedes ha demostrado lo que significa ser parte de esta familia. No solo somos assassins. Somos una fuerza unida. Lynn, sonriendo, acariciando la cabeza de Altair, la hermandad no es solo una causa, es nuestra vida. Y juntos, no hay nada que no podamos enfrentar. Altair, mirando a su familia, con determinación en los ojos, nunca dejaremos que los templarios nos derroten. El equipo, exhausto pero triunfante, regresó a su base. Habían asegurado otro fragmento del Edén, y con ello, una victoria más en su lucha contra los templarios. Pero lo más importante era que, juntos, habían demostrado que la verdadera fuerza de un assassin no radica solo en su habilidad para pelear, sino en su unidad como familia. El futuro de los assassins estaba asegurado, y con ellos, la esperanza de que algún día el mundo podría ser libre de la opresión de los templarios. Pero hasta ese día, seguirían luchando, juntos, como una familia, como una hermandad. Lincoln observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y satisfacción que nunca antes había experimentado. En sus ojos brillaba el reflejo de una vida llena de sacrificios, batallas ganadas y pérdidas soportadas. De pie en el centro de la base, rodeado por su familia, ahora no solo era un maestro assassin y miembro del consejo, sino algo mucho más grande y significativo: un esposo y un padre. Cada uno de sus hijos representaba algo más que una extensión de su propia sangre. Representaban el futuro, la esperanza y la continuidad de una lucha que había tomado su vida por completo. El peso de su rol dentro de la hermandad era monumental, y lo sabía. Como uno de los miembros más antiguos y experimentados, Lincoln había sido testigo de la evolución y los sacrificios que la hermandad de los assassins había sufrido a lo largo de los años. Había sido un niño cuando se unió a ellos, lleno de dudas, inseguridades y ambiciones. Con el tiempo, fue forjando su camino hasta convertirse en un líder, un estratega, alguien en quien los otros assassins confiaban para guiarles en los momentos más oscuros. Había luchado en innumerables batallas, había perdido amigos y compañeros, y había visto cómo las heridas del pasado le formaban en alguien que no solo deseaba justicia, sino que también entendía el precio que ésta conllevaba. Cada victoria había sido celebrada, pero cada derrota había sido una lección que había dejado cicatrices profundas. Sin embargo, todo lo que había hecho hasta ahora tenía un propósito mucho mayor que simplemente conseguir el control de los fragmentos del Edén o erradicar a los templarios. Ahora, su vida no solo dependía de la hermandad, sino de algo mucho más personal: su familia. Cuando miraba a sus hijos, sentía que todo su esfuerzo, cada sacrificio, había valido la pena. Su corazón palpitaba con fuerza cuando observaba cómo Altair, su hijo mayor, se movía con la misma destreza que él, cómo Lucky y Lynn III mostraban una feroz determinación que reflejaba la esencia de su madre, y cómo Leo, el más joven, ya comenzaba a ser un guerrero impresionante, demostrando una habilidad innata que superaba incluso las expectativas más altas. Lincoln se dio cuenta de que, aunque la lucha nunca terminaría, ahora tenía algo que lo mantenía más firme que nunca: el futuro de sus hijos. En sus manos ya no solo descansaba la misión de derrotar a los templarios y proteger los fragmentos del Edén. Ahora, tenía que asegurar un futuro para ellos, un futuro en el que pudieran vivir libres, sin las sombras de la guerra persiguiéndolos, un futuro donde la paz fuera posible y la hermandad pudiera finalmente cumplir su propósito sin la amenaza constante de los templarios. El rostro de Lynn, a su lado, le ofreció un consuelo inesperado. Aunque la vida que habían elegido juntos estaba llena de oscuridad y peligros, había algo inquebrantable en ella que Lincoln admiraba profundamente.
Había sido su compañera desde el primer día, la persona que siempre había estado allí cuando más lo necesitaba, enfrentando desafíos y situaciones difíciles con una fuerza que superaba cualquier obstáculo. Su amor había sido algo que nunca había anticipado, algo que se había ido desarrollando lentamente, pero con una profundidad y conexión que no podía describir con palabras. Ella no solo era su pareja de batalla, su igual en el campo de lucha, sino también su compañera en todo lo demás. Su fuerza, su compasión, su capacidad para seguir adelante en medio de la adversidad, lo habían transformado en el hombre que era ahora. Gracias a ella, había encontrado no solo a la mujer que amaba, sino también la madre de sus hijos, la roca sobre la que toda su familia se mantenía firme. Cada uno de sus hijos tenía una parte de él, una parte de Lynn, y con ello, su fuerza, su pasión y su determinación. Lincoln sabía que, aunque los desafíos nunca desaparecerían, ahora tenía la capacidad de transmitirles su conocimiento, su experiencia y, sobre todo, su amor por la causa. Sabía que sus hijos no solo heredaban sus habilidades como assassins, sino que también heredaban su humanidad, su compasión por un mundo mejor y su profundo sentido de justicia. Pero, más allá de todo, Lincoln estaba convencido de que la mayor herencia que podía darles era la de la familia, el valor de luchar no solo por uno mismo, sino por los que amamos. Al mirar a Altair, el joven de 15 años, Lincoln vio el reflejo de su propio ser cuando tenía esa edad, con la diferencia de que Altair ya no era el niño inseguro que él había sido, sino un joven fuerte, capaz de liderar, de tomar decisiones difíciles y de mantener el rumbo incluso en medio del caos. Altair no solo era su hijo, sino también su igual, su compañero en esta lucha interminable. Sabía que, algún día, él sería quien tomara las riendas de la hermandad, quien se encargara de continuar su legado y el de Lynn. Lucky, por su parte, era una combinación perfecta de la agudeza mental de Lincoln y la fuerza bruta de Lynn. Aunque aún era joven, su mente estratégica y su capacidad para analizar situaciones en fracciones de segundo la hacían sobresalir. Cada vez que luchaba, no solo usaba la fuerza, sino que pensaba en la mejor manera de atacar, de ganar, de destruir al enemigo. Su determinación no tenía límites, y Lincoln se sentía increíblemente afortunado de verla crecer en una joven tan formidable. Lynn III, su hija gemela, tenía la misma competitividad que su madre, pero también compartía la inteligencia de Lincoln. Su habilidad para adaptarse a cualquier situación la convertía en una guerrera impredecible y peligrosa. Su instinto para el combate, su rapidez y su astucia la hacían ser una de las mejores en el campo de batalla. Lincoln sabía que su hija siempre sería alguien en quien podría confiar, alguien que no solo tomaría su lugar en la lucha, sino que también lo superaría en muchos aspectos. Y luego estaba Leo, el más pequeño pero con una habilidad que dejaba a todos boquiabiertos. Aunque tenía solo 11 años, ya había demostrado ser un luchador excepcional. Su destreza con las hojas ocultas era más avanzada de lo que cualquier assassin de su edad debería ser capaz de lograr. La tecnología que había sido creada para él le permitía enfrentar a cualquier enemigo con una habilidad y precisión mortales. Leo, con su energía inagotable y su inquebrantable deseo de ser tan grande como su padre y madre, representaba la promesa de que la hermandad seguiría adelante, más fuerte que nunca. Al verlos a todos juntos, Lincoln comprendió algo que nunca antes había entendido en su totalidad. Su vida no solo era una lucha por la libertad y la justicia. Su vida también era una lucha por su familia. Había tomado el camino de los assassins para cambiar el destino del mundo, pero lo que realmente le importaba ahora era proteger a los que amaba. Cada victoria, cada misión completada, cada batalla ganada ya no era solo una victoria para él o para la hermandad. Ahora era una victoria para su familia. Un futuro seguro, una vida tranquila y un mundo libre de las sombras de los templarios. Y, por primera vez en mucho tiempo, Lincoln se sintió en paz con el destino que había elegido. Sabía que, independientemente de lo que viniera, su familia estaría a su lado, luchando, creciendo y venciendo juntos. Lincoln sonrió, mirando a Lynn, y vio en sus ojos el mismo compromiso, la misma fuerza. Con un susurro suave, le dijo, Lincoln, con voz cálida, nunca imaginé que tendría todo esto. La hermandad, sí, pero más que eso, una familia. Gracias por darme esa oportunidad, Lynn. Por darme un propósito que va más allá de las batallas y los enemigos. Lynn. Con una sonrisa, lo hemos hecho juntos, Lincoln. Y juntos, seguiremos adelante. Y así, con la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, su lucha no solo era por un mundo mejor, sino también por el legado que habían creado, Lincoln sabía que el futuro estaba en las manos de su familia. Y en sus manos, estaba el poder de cambiar el mundo, para siempre.
Lincoln se encontraba descansando en una de las bases de operaciones de la Hermandad, observando a sus hijos entrenar desde la distancia. Altair, Lucky, Lin III y Leo estaban practicando en el patio principal, cada uno perfeccionando sus técnicas con la disciplina y determinación que los caracterizaba. Lincoln se sentía orgulloso al verlos. Sabía que el futuro de los Assassins estaba en buenas manos. Su mente divagaba por un momento, recordando cómo había llegado hasta este punto de su vida. Había sido un largo camino, lleno de sacrificios y batallas, pero todo valía la pena por el bienestar de su familia y de la hermandad. De pronto, el aire en la habitación cambió. Una sensación de electricidad recorrió el ambiente, erizando su piel. Un destello de luz azul apareció frente a él, y en cuestión de segundos, un portal se abrió, brillando intensamente como si desgarrara la misma realidad. Lincoln se levantó de inmediato, llevando su mano a la empuñadura de su espada. Sus instintos estaban en alerta máxima. Había visto cosas extrañas antes, pero esto era algo completamente diferente. Desde el interior del portal emergieron 3 figuras. Al principio, Lincoln frunció el ceño, listo para el combate, pero cuando los recién llegados quedaron completamente a la vista, su confusión aumentó. Eran 3 versiones de él mismo, pero más jóvenes. Cada uno tenía una apariencia completamente distinta, pero no cabía duda, eran él. El primero vestía un uniforme militar, con una armadura táctica y un rifle colgado en su espalda. Su rostro era serio y curtido por la guerra. Había un aire de disciplina en él, alguien que había pasado años en combate y sabía exactamente cómo sobrevivir. El segundo ardía en llamas, pero su piel no se quemaba. Su mirada era feroz, y llevaba 2 hojas ocultas que parecían estar imbuidas de un poder extraño. Su expresión era intensa, como si siempre estuviera en medio de la acción, sin descanso. El tercero parecía sacado de otro tiempo. Vestía ropas de vaquero, un largo abrigo de cuero y un sombrero polvoriento. Su cinturón estaba equipado con 2 revólveres, y su mirada reflejaba la experiencia de un hombre que había visto demasiadas cosas en su vida. Se parecía a John Marston, un forajido en toda regla. Lincoln los observó con cautela, sin bajar la guardia. Lincoln, ¿quiénes demonios son ustedes? El soldado dio un paso al frente, mirándolo directamente a los ojos. Soldado Lincoln, somos tú, de diferentes líneas temporales. Venimos porque necesitamos tu ayuda. Algo terrible ha sucedido. Lincoln entrecerró los ojos, aún desconfiado. Lincoln, ¿qué clase de truco es este? Vaquero Lincoln, no es un truco, amigo. Créeme, si no fuera importante, no estaríamos aquí. El Lincoln en llamas cruzó los brazos, impaciente. Lincoln en llamas. No tenemos mucho tiempo para explicaciones largas. Es sobre Logan. Uno de nuestros hijos en otro universo hizo algo increíblemente estúpido. El corazón de Lincoln dio un vuelco al escuchar ese nombre. Logan. El hijo que, en esta línea temporal, aún no existía, pero que, según estas versiones de sí mismo, en algún otro lugar del multiverso sí. Lincoln, explíquense. Ahora, el soldado suspiró y dio un paso adelante. Soldado Lincoln, Logan encontró un fragmento del Edén en su universo. Creyó que podía controlarlo, usarlo para hacer algo grande. Pero no entendió el poder que tenía en sus manos. Rompió una barrera entre dimensiones, desatando algo que ni siquiera nosotros podemos comprender del todo. El multiverso está colapsando en ciertos puntos y, si no lo detenemos, la realidad misma podría fragmentarse de una forma irreversible. Lincoln sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído las historias de los fragmentos del Edén, reliquias con poderes más allá de la comprensión humana. Había dedicado años a buscar y esconder estos objetos para evitar que cayeran en manos equivocadas. Pero ahora, uno de sus propios hijos había cometido un error que podía tener consecuencias inimaginables. Lincoln, ¿y qué esperan que haga yo? Vaquero Lincoln, necesitamos tu ayuda. No solo porque eres uno de los mejores Assassins, sino porque, de alguna forma, Logan te escucha más a ti que a cualquiera de nosotros. No sabemos por qué, pero en su línea temporal, tú eres el único en quien realmente confía. Lincoln apretó los puños. Su instinto le decía que esto era una locura, pero si lo que estos otros él decían era cierto, entonces no tenía opción. Tenía que salvar a su hijo, sin importar en qué universo estuviera. Lincoln, ¿cómo llegamos hasta él? El Lincoln en llamas sonrió levemente. Lincoln en llamas. Esa es la parte fácil. Ven con nosotros y verás. El portal seguía abierto, emitiendo su resplandor azul. Lincoln miró por un momento a sus hijos, quienes seguían entrenando sin percatarse de lo que estaba ocurriendo.
No quería dejarlos solos, pero confiaba en que podrían cuidarse entre ellos. Además, Lynn estaba cerca. No había mejor guardiana que ella. Lincoln, exhalando profundamente, muy bien. Vamos a salvar a mi hijo. Sin más preámbulos, dio un paso adelante y cruzó el portal junto con sus otras versiones. La luz lo envolvió y, en un parpadeo, desapareció de su mundo, adentrándose en una misión que lo llevaría más allá de cualquier cosa que hubiese imaginado.